Ahora vamos a continuar estudiando la metodología de solución de problemas en física con aplicaciones en el movimiento en 2 dimensiones. En este caso vamos a ver los vectores posición y desplazamiento. El objeto de estudio es una partícula que se mueve en un plano en 2 dimensiones, desde una posición inicial hasta una posición final. Por eso, para describir el movimiento de una partícula que llamaremos P, primero se debe escribir su posición por medio de un vector llamado R, con sus componentes en X y en Y, tal como se sigue a continuación. Vector R igual componente en X en Y más componente Y en J. Y la partícula se desplaza de una posición inicial R1 a una posición final R2. Su desplazamiento lo llamaremos D. Es un vector. Se describe por la diferencia entre estos dos vectores. A esta diferencia le llamaremos delta R. Así, el vector desplazamiento será la diferencia entre el vector final y el vector inicial, o bien R2 menos R1. Recordemos que el desplazamiento siempre es la trayectoria que va desde la posición inicial hasta la posición final. Ahora vamos a desarrollar la ecuación que describe el desplazamiento con respecto a un vector inicial y un vector final. El vector inicial llamado R1 es igual a una componente en X llamada X1, dirección Y, más una componente Y llamada Y1 en dirección J. Y R2 es igual a una componente X2 en dirección Y, más una componente Y2 en dirección J. Así, la diferencia de estos dos vectores será el desplazamiento. Entonces el vector desplazamiento es igual a delta R, o R2 menos R1. Sustituimos las componentes del vector 2, las componentes del vector R2, menos las componentes del vector R1. Y luego agrupamos las componentes en dirección X o Y y las componentes en dirección Y o J. Y el resultado es D igual X2 menos X1, esto en dirección Y, más Y2 menos Y1, esto en dirección J. Las unidades que vamos a utilizar son unidades de longitud, que serían metros, y sus derivados como pueden ser centímetros o kilómetros. Para describir movimiento en 2 dimensiones de una partícula también utilizamos el vector velocidad media. Y para definir la velocidad media vamos a ver lo siguiente. Durante un intervalo de tiempo dado por delta t o t2 menos t1, la partícula se mueve desde la posición inicial dada por el vector r1 hasta una posición final dada por el vector r2. La velocidad media o v-med se define como el cambio de posición dado por el vector r entre el intervalo de tiempo delta t, en el que la partícula se trasladó desde la posición dada por R1 hasta la posición dada por R2, o el desplazamiento. Así, el vector velocidad media es igual a delta R entre delta t, o R2 menos R1 entre T2 menos T1. Eso es igual a las componentes del vector R2 menos las componentes del vector R1 entre la diferencia de tiempo T2 menos T1. Agrupamos las componentes en X y las componentes en Y y nos queda X2 menos X1 en dirección Y más Y2 menos Y1 en dirección J entre T2 menos T1. Esta sería la expresión para la velocidad media. Como habrás notado, la velocidad media tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Como la velocidad media es un vector, se puede escribir en términos de sus componentes de la siguiente forma. Velocidad media es igual a la componente de la velocidad media en X o Y más la componente de la velocidad media en Y o J. Y comparando esta expresión con la obtenida anteriormente, obtenemos un valor para las componentes de la velocidad media tanto en X como en Y. Así la componente de la velocidad media en X es X2 menos X1 entre T2 menos T1 y la componente de la velocidad media en Y es igual a Y2 menos Y1 entre T2 menos T1. Así hemos encontrado una ecuación para la velocidad media y sus componentes en términos de las componentes de los vectores de posición inicial y posición final y la diferencia de tiempo en pasar desde la posición 1 a la posición 2, o delta t. Las unidades de la velocidad media son unidades de longitud entre unidades de tiempo, o lo que es igual, metros entre segundo.